Hola, ¿qué tal a todos? Saludos, gente. Yo soy Trashbook, invitándote a la audiolectura. Estamos dándole audiolectura a la Ley Federal de Trabajo eh, dentro de la Biblioteca de Derecho. Continuemos. Ok, continuando con el capítulo número 3, habitaciones para los trabajadores. Eh, Artículo 136 nos menciona que toda empresa eh, agrícola, perdón, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Para dar cumplimiento a esta obligación, las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de la Vivienda el 5% sobre los salarios de los trabajadores a, a su servicio. Artículo 137 menciona que el Fondo Nacional de la Vivienda tendrá por objeto crear sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones cómodas y higiénicas y para la construcción, reparación o mejoras de sus casas habitación, para el pago de pasivos adquiridos por conceptos. Artículo 138. Los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda serán administrados por un organismo integrado en forma tripartita por representantes de gobierno federal de los trabajadores y de los patrones. Artículo 139. La ley cree dicho organismo. La ley que cree dicho organismo regulará los procedimientos y formas conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad habitaciones y obtener los créditos a los que se refiere el artículo 137. En el organismo, lo que se refiere a los artículos 138 y 139, tendrá a su cargo la coordinación y el financiamiento de los programas de construcción de casas habitación destinadas a adquiridas en propiedad por los trabajadores. El artículo 141 menciona que las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda son gastos de previsión social y de empresas que se aplicarán en su totalidad a construir depósitos, en favor de los trabajadores a los que se sujetarán las bases siguientes. Fracción primera. En los casos de incapacidad total, permanente o de incapacidad parcial permanente, cuando ésta sea del 50% o más o de validez definitiva, los términos de la ley del Seguro Social, de jubilación o de muerte del trabajador, se entregará el total de los depósitos constituidos a él o sus beneficiarios con una cantidad adicional al igual de dichos depósitos en los términos de ley a los que se refiere el artículo 139. Fracción segunda. Cuando el trabajador deje de estar sujeto a una relación de trabajo y cuente con 50 años o más de edad, tendrá derecho a que se le haga entrega del total de los depósitos a los que hubiera hecho a su favor en los términos de la ley del Instituto de Fondos Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.
Fracción tercera, en caso de que el trabajador hubiera recibido un crédito del instituto en las cantidades a las que tuviera derecho y en los términos de las fracciones anteriores, se aplicará la amortización del crédito salvo en los casos de la incapacidad total permanente o de muerte. En los términos del artículo 145, si después de hacer la aplicación las dichas cantidades de la amortización del crédito quedare salvo a favor del trabajador, que se le entregará a este monto correspondiente. Para la devolución de los depósitos y cantidades adicionales bastará que la solicitud por escrito se acompañe con las pruebas pertinentes. El artículo 142 menciona que cuando una empresa se otorga de varios establecimientos de la obligación a lo que se refiere el artículo 136, de esta se extiende a cada uno de ellos y la empresa en su conjunto. El artículo 143, para los efectos de este capítulo, el salario a lo que se refiere el artículo 136 se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria y las gratificaciones y las percepciones de alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación a lo que se entregue al trabajador por sus servicios. No se tomarán en cuenta, dada su naturaleza, los siguientes conceptos. A inciso: los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa u otros similares. B inciso: el ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria o mensual igual del trabajador y de la empresa, y de las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales o sindicales. C inciso: las aportaciones del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores y las participaciones en las utilidades de las empresas. D inciso: la alimentación y la habitación cuando no se proporcionen gratuitamente al trabajador, así como las despensas. E inciso: los premios por asistencia. F inciso: los pagos por tiempo extraordinario, salvo cuando este tipo de servicios esté pactado en forma de tiempo fijo. G inciso: las cuotas al Instituto Mexicano de Seguro Social a cargo del trabajador que cobran las empresas. Artículo 144. Se tendrá como salario máximo para el pago de las aportaciones que es equivalente a 10 veces el salario mínimo general del área geográfica de aplicación que corresponda. Artículo 145. Los créditos que se otorguen por el organismo que se administre el Fondo Nacional de la Vivienda estarán cubiertos por un seguro para los casos de incapacidad total, permanente o de muerte, que libre al trabajador de sus beneficiarios de las obligaciones, gravámenes o limitaciones de dominio a favor del del citado, organismo, derivadas de estos créditos. Para tales efectos se entenderá por incapacidad total permanente la pérdida de las facultades o aptitudes de una persona en la que lo imposibiliten a desempeñar cualquier tipo de trabajo por el resto de su vida, cualquiera que sea su naturaleza del riesgo que le hayan producido, tratándose en los casos de incapacidad parcial permanente, cuando esta ya sea del 50% o más,
o invalidez definitiva, se liberará al trabajador acreditado de la deuda los gravámenes o limitaciones de dominio a favor del instituto, siempre y cuando no sea sujeto de una nueva relación de trabajo o por un periodo mínimo de 2 años, lapso durante el cual gozará de una prórroga sin causa de intereses para el pago de su crédito. La existencia cualquiera de estos supuestos deberá comprobarse ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores dentro del mes siguiente a la fecha en la que se determine. Los patrones no estarán obligados a pagar aportaciones a los que se refiere el artículo 136 de esta ley, por lo que toca a los trabajadores domésticos. Artículo 147 menciona que el Ejecutivo Federal, previo estudio y dictamen del organismo a lo que se constituya para administrar los recursos del Fondo Nacional para la Vivienda, determinará las modalidades y fechas en las que se incorporan al régimen establecido por este capítulo. Fracción primera, los deportistas profesionales. Fracción segunda, los trabajadores a domicilio. Artículo 148. El Ejecutivo Federal podrá establecer modalidades para facilitar la aportación de las empresas que tengan un capital o ingreso inferior a los mínimos que el propio Ejecutivo determine. En estas resoluciones podrá revisarse el total o parcialmente cuando a su juicio existan circunstancias a lo que lo justifiquen. Artículo 149. El organismo que se cree para administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda determinará las sumas a las que se asignarán el financiamiento de programas de casas habitación destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores, a lo que se aplicarán para la adquisición, construcción, reparación o mejoras de dichas casas, así como para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Al efectuar la aplicación de los recursos, se distribuirán equivalentemente entre las distintas regiones para el otorgamiento individual a los créditos a los que procederá, en el caso necesario, conforme a un sistema de sorteos en los términos que establezca la ley a lo que se refiere el artículo 139. Artículo 150. Cuando las empresas proporcionen a sus trabajadores casa en comodato o arrendamiento, no están exentas de contribuir al Fondo Nacional para la Vivienda en los términos del artículo 136. Tampoco quedarán exentas de esta aportación respecto a aquellos trabajadores que han sido favorecidos por créditos del fondo. Artículo 151. Cuando las habitaciones se den en arrendamiento a los trabajadores, la renta no podrá exceder del 0,5% mensual del valor catastral de la finca y se observarán las normas siguientes. Los trabajadores tienen las obligaciones siguientes: A, inciso, pagar rentas. B, inciso, cuidar la habitación como si fuera propia. C, inciso, poner en conocimiento a las empresas de defectos o deterioros a los que se derive.
D. Inciso. Desocupar las habitaciones en terminación de la relación de trabajo dentro de un término de 45 días. Fracción tercera. Está prohibido a los trabajadores, a inciso, usar habitación para fines distintos de señalas de este capítulo, y B, inciso, subarrendar las habitaciones. Artículo 152. Las habitaciones tendrán derecho a ejercitar ante las juntas de conciliación y arbitraje las acciones individuales y colectivas a lo que se deriven el incumplimiento de las obligaciones impuestas en este capítulo. El artículo 153 menciona que las empresas tendrán derecho a ejercitar ante las juntas de conciliación y arbitraje las acciones a lo que correspondan en contra de los trabajadores por incumplimiento de las obligaciones que se le impone a este capítulo. Bueno, gente, vamos a dar una pauta a la audiolectura. No obstante, agradecerles por haberse quedado en esta corta sección. No olviden seguir suscribiéndose a mi canal, visita la página web y redes sociales para todos ustedes disponibles. Yo soy Trashbook y hasta la próxima audiosección. Saludos a todos. Bye.